casa. ¡Listo! Oye, no, imposible. No puede ser que en 7 segundos llenes todos los casilleros de emociones así. Te estás inventando todas, definitivamente. ¿Qué pasa, Miluska? ¿No te gusta que te gane? Ay, no. Bueno. Mejor cotejemos las respuestas. A ver. Ya, a ver. En emociones puse alegría. Ok, yo puse ansiedad. Ok, 100 puntos. 100 puntos. Ya está. A ver, donde dice momento en el que sentimos la emoción, puse cuando el chico que me gusta me escribe. ¡Ey! Nos ponemos románticos. Pero bueno. Ok, yo puse cuando hay un temblor. Ay, bueno, eso sí que da ansiedad, así que 100 puntos. Sí, bastante. Te cuento que yo vi un montón de reportajes sobre los desastres naturales y me da un poquito de miedo que suceda eso. Pero aunque ya estoy aprendiendo a manejarlas. Bueno, qué 100 bueno. puntos. A ver, yo creo que igual si seguimos las indicaciones que nos dicen, todo va a estar bien y tranquilo. Donde dice cómo lo manejo, pues no puse nada, porque la verdad es que no tengo idea cómo manejar la ansiedad que siento. Ok, entonces creo que tenemos un ganador. ¡Ay, no! Bueno, yo puse hacer ejercicio. Bueno, antes salía a correr, ¿no? Me gusta bastante jugar fútbol. Pero ahora con la situación sigo haciendo ejercicios en la casa y eso me ayuda bastante a regular la emoción. Buenísimo. Entonces creo que me merezco 200 puntos. Ay, bueno. ¡Hola! ¡Uy, no! Junior, ya están ahí los chicos. ¿Cómo están, chicos? Yo soy Miluska y él es Junior y este es un programa para quinto de secundaria. Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa favorito de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Como ven, Junior y yo estábamos jugando un tutti frutti de las emociones y la verdad es que me puse un poco triste. ¿Porque te he ganado? No vale la pena. No estoy triste por eso. Me puse a pensar en cuánta gente no sabe cómo manejar alguna de sus emociones. Como Joaquín, ¿cierto? Recuerdo su carta. Nos contaba que durante la cuarentena ha sentido varias emociones, que se ha cuestionado muchas cosas y que incluso había notado que algunas emociones predominan durante este tiempo. Claro, y así como a Joaquín, a muchas y muchos les ha ocurrido lo mismo. Y algunos pueden haber aprendido a reconocer qué hacer para regular sus emociones. A raíz de lo de Joaquín, la profesora nos propuso la siguiente pregunta. ¿Qué prácticas cotidianas te ayudan a regular tus emociones y cuáles no? Y para identificar esas prácticas, vamos a crear una infografía que muestre las emociones predominantes. Una vez identificadas, hay que señalar qué prácticas nos ayudan a regularlas. Prestaste mucha atención a las sesiones anteriores, ¿no? Pero el producto final, la infografía, no la haremos hoy. No, según nuestro cronograma, hoy leeremos y reflexionaremos sobre la adolescencia y el desarrollo emocional en la sociedad actual a través de un texto que lleva ese título. Y esta semana también hemos estado y estaremos leyendo textos relacionados con el tema de la adolescencia y las emociones. Así tendremos más información para realizar la infografía. Es decir, esta semana haremos comprensión lectora y en la siguiente produciremos textos. Me parece muy bien. ¿Te parece si saludamos a la profesora Julia? ¿Profesora? ¿Está ahí? Hola Miluska, hola Junior y hola chicas y chicos de la promoción 2020. ¿Cómo están en sus casas? Espero que bien y con muchas ganas de trabajar. Profesora Julia, le cuento que Miluska y yo estábamos jugando al Tutti Frutti de las emociones. ¿Y quién cree que ganó la primera ronda? Pues yo, profesora. Pero ese juego no es solamente divertido, sino que también hace reflexionar. Miluska y yo recordamos la situación con la que comenzamos, la carta de Joaquín. Pues precisamente para que podamos comprender mejor la situación de Joaquín, así como la de muchas y muchos adolescentes, hoy continuaremos con el análisis de un texto. Claro, profesora. Y el texto que corresponde se titula Adolescencia y desarrollo emocional en la sociedad actual. Ya que tenemos el título en pantalla, aprovecharé para hacerles una pregunta. ¿Cuál será la relación entre la sociedad y el desarrollo emocional de las y los adolescentes? Atentas y atentos para anotar la respuesta en casa. Antes de comenzar con el análisis de hoy, recuerdo que ayer les pedí que anotaran en sus cuadernos o en sus hojas 2 situaciones en las que hayan sentido que les ha costado mucho aceptar sus emociones. También les pedí que explicaran por qué creen que les ha costado aceptarlas. ¿Alguno de ustedes quiere compartir algo? Precisamente, profesora, tengo una sorpresa.
recibido un correo de Pablo, un estudiante del Cusco. Él nos cuenta una de las situaciones en la que ha sentido que le ha costado mucho aceptar sus emociones. Estimados amigos de Aprendo en Casa, mi nombre es Pablo y soy del Cusco. Quería comentarles que la emoción que más me cuesta manejar es la vergüenza, ya que en muchas ocasiones me he sentido juzgado por algo que he dicho y cuando esto ocurre me pongo muy rojo y no quisiera seguir en ese lugar. Espero que estén muy bien y que así como yo, muchos estudiantes de otros lugares del país también les escriban. Saludos. Muchas gracias, Pablo, y un saludo para todas y todos los adolescentes del Cusco y de todos los lugares del país. A muchas y muchos les pasa lo mismo que a Pablo. Y para analizar mejor la relación entre las emociones y la sociedad, comencemos con nuestro texto. Y lo primero que haremos será mostrar todo el texto completo. Este es un texto largo y no lo leeremos completo. Les mostraré las partes que he considerado para hoy. Recordemos que este texto ha sido recopilado de uno mucho más amplio. Como se pueden dar cuenta, es un texto continuo, sin gráficos. Profesora, ¿qué era un texto continuo? Es uno que está formado por párrafos y estos por oraciones. En algunos casos tienen gráficos pequeños, pero no tantos como para que se pierda la estructura del texto. Y bien, leamos. El título Adolescencia y Desarrollo Emocional en la Sociedad Actual me da una idea sobre lo que podríamos encontrar, pero no me queda claro. No se preocupen, a través de la lectura podremos ir descubriendo si el título tiene relación con el contenido. ¿Les parece si comenzamos con el primer párrafo? A mí me gustaría leerlo, profesora, ¿puedo? Claro que sí, Miluska. Adelante. A lo largo del proceso de socialización, los individuos internalizan qué emociones y sentimientos son apropiados para cada situación y aprenden a expresar y regular su estado afectivo en función a cada contexto social, familiar, relaciones de amistad, etc., en los que interaccionan. Este proceso, que tiene lugar a lo largo de toda la vida, se inicia ya desde la infancia, pero es en el periodo de la adolescencia cuando se experimentan toda una serie de cambios biológicos, intelectuales, afectivos y de identidad personal que llevan a una construcción de la personalidad. Muchas gracias, Miluska. Y ahora, para poder realizar el análisis, ¿qué tal si dividimos este párrafo según la cantidad de oraciones que tiene? Claro, profesora, las distinguiremos con colores. Este párrafo tiene 2 oraciones. La primera está de azul y la segunda de verde. ¿Cómo te das cuenta de que un grupo de palabras corresponde a una oración? Todas las oraciones terminan con un punto y en este párrafo hay 2 puntos. Uno en medio del párrafo, que es donde termina la primera oración, y uno al final, donde termina la segunda. Continuemos con el análisis de las oraciones. Veamos la primera. A lo largo del proceso de socialización, los individuos internalizan qué sentimientos y emociones son apropiados para cada situación y aprenden a expresar y regular su estado afectivo en función de cada contexto social, familiar, relaciones de amistad, etc., en los que interaccionan. Miluska, ¿a qué se refiere con esto? Creo que al decir proceso de socialización se refiere a cómo vamos aprendiendo a relacionarnos con los demás. Muy bien. ¿Y por qué crees que afirman que en cada situación internalizamos emociones y sentimientos? Porque en esos momentos aprendemos cómo reaccionar frente a las situaciones que vivimos. ¡Claro! Por ejemplo, en el caso de Joaquín, la cuarentena ha generado emociones en él y probablemente haya aprendido algo acerca del comportamiento suyo y de su familia. Y al finalizar la oración, nos dicen que también aprendemos a expresar y regular nuestros estados de ánimo. ¿Analizamos la segunda oración? Ahora que lea Junior. Este proceso, que tiene lugar a lo largo de toda la vida, se inicia desde la infancia, pero es en el periodo de la adolescencia en el que se experimentan toda una serie de cambios biológicos, intelectuales, afectivos y de identidad personal que llevan a una construcción de la personalidad. ¿Qué relación hay entre la primera y segunda oración? La segunda oración comienza con este proceso.
Se está refiriendo al proceso de socialización. Esto se confirma si continuamos leyendo, porque se menciona que es un proceso que toda la vida, o sea, que dura por siempre. Pero también dice que en la adolescencia se dan más cambios. Tu análisis es correcto. En todos los momentos de nuestras vidas aprendemos, pero en la adolescencia nos enfrentamos a más situaciones y somos un poco más conscientes de las decisiones que tomamos. Esos cambios biológicos, intelectuales y afectivos ayudan a construir nuestras personalidades. En este proceso ayuda mucho que tengamos a alguien en quien confiar y que nos guíe de manera correcta, permitiéndonos cometer errores, porque aprender de nuestros errores es parte del proceso. Profesora, entonces no tiene nada de malo equivocarse. Los errores enseñan. Es que sepamos en qué nos estamos equivocando y podamos corregir el error y aprender de él. Y bueno, ¿el título se relaciona con el contenido? El texto nos habla sobre la adolescencia y las emociones, pero hasta ahora no encuentro la relación con la sociedad actual. Igual en mi caso, profesora. Mejor seguir leyendo. Muy bien, chicos. Pero recuerden que en el primer párrafo se menciona el proceso de socialización y todos hemos vivido y seguimos viviendo ese proceso. Yo leeré la parte siguiente. Los estudios sobre los procesos emocionales en la adolescencia presentan una serie de características. Ortiz, 1999. Se tiene una mayor conciencia de los estados afectivos que en edades anteriores y se hace más referencia a estados mentales a la hora de explicar emociones. Se ha adquirido un mayor conocimiento acerca del efecto que tienen sus estados afectivos, negativos y positivos, en el modo de percibir a la gente y en la realización de actividades y tareas. Existe la conciencia de que una persona puede motivar simultáneamente emociones contrarias, y esto no anula los sentimientos de afecto o cariño. Se ha desarrollado una mayor comprensión de las emociones de los demás, siendo el adolescente mucho más sensible a qué características personales de los otros pueden influir en la modulación de su respuesta emocional. El mayor avance de su pensamiento hipotético permite al adolescente considerar la influencia de múltiples factores personales en las reacciones de los demás. A su vez, posee más capacidad para indagar y recabar información sobre las personas a la hora de inferir y explicar emociones complejas. Me parece que tenemos que volver a darle una mirada a esta parte, sobre todo a la primera oración, y la voy a resaltar para que podamos identificar un detalle. Esta oración contiene una cita intertextual, es decir, que algo ha sido tomado de otro autor, pero ha sido usado por los autores de este texto para sustentar su investigación. No me había dado cuenta de la cita, pero de lo que sí me había dado cuenta es de las viñetas. ¿Y por qué piensas tú los autores habrán usado viñetas? En la primera oración se afirma que los estudios sobre los procesos emocionales en la adolescencia presentan una serie de características y luego ponen 2 puntos. Eso me hace pensar que cada viñeta contiene una de las características de las que se habla. Tienes razón. Y para analizar cada característica, te propongo una actividad interesante. Primero, leemos las características para tener una idea general sobre cada una y luego te mostraré algunas situaciones para que las puedas relacionar con las características. Se tiene una mayor conciencia de los estados afectivos que en edades anteriores y se hace más referencia a estados mentales a la hora de explicar emociones. Se ha adquirido un mayor conocimiento acerca del efecto que tienen sus estados afectivos, negativos y positivos, en el modo de percibir a la gente y en la realización de actividades y tareas. Existe la conciencia de que una persona puede motivar simultáneamente emociones contrarias y esto no anula los sentimientos de afecto o cariño. Se ha desarrollado una mayor comprensión de las emociones de los demás, siendo el adolescente mucho más sensible a qué características personales de los otros pueden influir en la modulación de su respuesta emocional. El mayor avance de su pensamiento hipotético permite al adolescente considerar la influencia de múltiples factores personales en las reacciones de los demás.
A su vez, posee más capacidad para indagar y recabar información sobre las personas a la hora de inferir y explicar emociones complejas. Ahora veremos las situaciones que hay que relacionar con las características leídas. 1. Mi hermana es una persona bastante sensible y estoy seguro que si ella me pidiera algo llorando, sin caer en el chantaje, yo accedería con facilidad, ya que eso influye mucho en mí. 2. Soy consciente de que a través de mis preguntas puedo llegar a obtener la información necesaria sobre las personas y sus emociones para poder ayudarlas si lo necesitaran. 3. Durante la cuarentena reconozco que me he enojado con mucha facilidad y ello no ha contribuido en mi relación con mis hermanos. A veces era casi imposible mantener una buena conversación. 4. En ocasiones veía cómo mis padres perdían el control frente a las dudas sobre el ingreso económico en este tiempo de cuarentena. A veces levantaban la voz, pero eso no significaba que no me quisieran, sino que no estaban controlando bien sus emociones. 5. Durante la cuarentena he sentido miedo. Cuando era más pequeño sentía miedo con las películas de terror, pero en esta ocasión ese miedo iba acompañado de preocupación por el bienestar de mi familia. Lo que debemos hacer ahora es unir las características con las situaciones propuestas. Comencemos. La primera característica dice: se tiene una mayor conciencia de los estados afectivos que en edades anteriores y se hace más referencia a estados mentales a la hora de explicar emociones. ¿A qué crees que hace referencia esta característica? A que en la adolescencia uno reconoce mejor las emociones de los demás y que también podemos explicarlas mejor. No solo las nuestras, sino también las de los demás. ¿Y a qué número de situación crees que corresponde esa característica? A la número 5, profesora, porque hace énfasis en la diferencia entre las etapas, y esto se refiere a las edades. Es justo lo que se menciona en la característica que estamos analizando. Así es. Continuemos con la siguiente. Esto está muy interesante. Se ha adquirido un mayor conocimiento acerca del efecto que tienen sus estados afectivos, negativos y positivos, en el modo de percibir a la gente y en la realización de actividades y tareas. Ya que en esta característica se habla de los estados de ánimo propios y de la percepción que tenemos de las personas, ¿cuál crees que sea la situación que corresponde a esta característica? No podría ser la primera ni la cuarta, porque ahí se habla de otras personas. En la segunda se menciona la habilidad de hacer preguntas y obtener información, pero en la característica se habla sobre el reconocimiento de mi estado afectivo. Por lo tanto, me quedo con la tercera situación, profesora. Recuerden que estamos analizando los procesos emocionales en la adolescencia y que todo esto les será muy útil cuando hagan su infografía. Así que vayan tomando nota. Continuemos, Miluska. Existe la conciencia de que una persona puede motivar simultáneamente emociones contrarias y esto no anula los sentimientos de afecto o cariño. Aquí hablan sobre lo que pueden causar las emociones de otras personas y si no recuerdo mal, en las alternativas de situaciones había 2 que se referían a otras personas. ¿Cierto, profesora? Estás en lo correcto. Y ahora será más fácil ya que solo nos quedan 3 alternativas. ¿Qué situación corresponde a la característica que venimos analizando? Profesora, estoy un poco confundido. En la primera situación menciona cómo influye la actitud de su hermana y en la cuarta situación habla de cómo influyen las emociones de sus padres. ¿Te parece si leemos nuevamente la característica? Existe la conciencia de que una persona puede motivar simultáneamente emociones contrarias y esto no anula los sentimientos de afecto o cariño. Ya está, la situación es la cuarta, profesora. En esa situación se muestra que nuestros padres pueden tener momentos en los que se sienten preocupados, incluso pueden levantar la voz. Y esto hace que pensemos que están enojados con nosotros o incluso que no nos quieren. Pero también podemos reconocer que nos estamos equivocando y que esta actitud es solo porque les cuesta manejar ciertas emociones. Muy bien. ¿Te das cuenta de cuán necesario es darle una segunda lectura a cualquier texto?
Vamos a la siguiente característica. Se ha desarrollado una mayor comprensión de las emociones de los demás, siendo el adolescente mucho más sensible a qué características personales de los otros pueden influir en la modulación de su respuesta emocional. ¿A cuál situación correspondería esta? A ver, profesora, cuando llegamos a la adolescencia comenzamos a comprender más las emociones de los demás y muchas veces estas influyen en nosotros, aunque ahí habría que tener cuidado. Probablemente alguien que no sabe manejar bien sus emociones o sabe mucho de las nuestras nos puede chantajear, y es precisamente lo que dice en la alternativa 1. Muy bien, finalmente nos queda la quinta característica. Y esta dice: el mayor avance de su pensamiento hipotético permite al adolescente considerar la influencia de múltiples factores personales en las reacciones de los demás. A su vez, posee más capacidad para indagar y recabar información sobre las personas a la hora de inferir y explicar emociones complejas. Y en la segunda alternativa de situación, se menciona la facilidad para poder indagar información y utilizarla según lo que se necesite. Profesora, mientras íbamos analizando estas características, pensaba en que en casa las pueden considerar para la infografía, identificando las emociones que mencionaba Joaquín en su carta. Habría que responder a la pregunta: ¿qué prácticas cotidianas o acciones te ayudan a regular tus emociones y cuáles no te ayudan a sobrellevar la cuarentena? Exactamente. Y para terminar, leamos el párrafo final. De este modo, se puede decir que al potenciar el desarrollo de las competencias emocionales, se favorece no solo la construcción de una persona más íntegra, sino también ayuda a prevenir o disminuir comportamientos problemáticos o de riesgo. Algunas autoras apuntan en esta misma dirección al sugerir que las relaciones interpersonales, con los pensamientos, sentimientos y emociones que las acompañan, conducen a situaciones de una complejidad con frecuencia mayor a la de cualquier materia curricular. Si no se realiza un aprendizaje en caso de conflicto, el sujeto recurre a dejarse llevar por las emociones y los impulsos sin ninguna reflexión previa, lo cual conduce a respuestas primitivas como pueden ser agredir, inhibirse de actuar, esconderse en el resentimiento y otras respuestas similares. Sastre y Moreno, 2002, 45. Profesora, este párrafo también tiene una cita intertextual. Exactamente. Y es justo una oración de la cita con la que quiero finalizar este análisis de texto. Si no se realiza un aprendizaje en caso de conflicto, el sujeto recurre a dejarse llevar por las emociones y los impulsos sin ninguna reflexión previa, lo cual conduce a respuestas primitivas, como pueden ser agredir, inhibirse de actuar, esconderse en el resentimiento y otras respuestas similares. Miluska, si es que no aprendemos a manejar nuestras emociones, ¿cómo crees que sea una respuesta primitiva? Primitivo me suena a salvaje. Si no aprendemos a manejar nuestras emociones, podemos actuar de manera salvaje. Por ejemplo, si Joaquín no hubiese reconocido sus emociones durante la cuarentena y no les hubiese dado importancia, tal vez habría desobedecido las indicaciones de cuarentena y hubiera salido sin importarle el peligro a contagio. Eso es actuar de manera salvaje. Interesante el ejemplo de Joaquín. Y ahora te pregunto, Junior, ¿el título del texto tiene relación con el contenido? Completamente, profesora, ya que todos socializamos siempre. Creo que no solo las y los adolescentes, sino todas las personas deberíamos aprender a manejar nuestras emociones. Es que no tiene nada de malo no saber manejar nuestras emociones. Lo malo sería no querer aprender a hacerlo. Bien, creo que ahora tenemos mucha más claridad sobre el tema del manejo de las emociones. Sí, profesora, pero como siempre tengo algunas dudas. Te escucho. ¿Cómo diferencio un texto continuo de uno discontinuo? Los textos continuos, tal como les dije anteriormente, están formados por párrafos. Esto significa que se leen de manera lineal, mientras que los textos discontinuos están formados por gráficos e imágenes y no los podemos leer de manera lineal, pero sí según el orden en que nos presenten las imágenes. Profesor, entonces, ¿la infografía será un texto discontinuo?
Así es, pero por ahora no ahondaremos en el tema. Profesora, así como hay diferencias entre los dos tipos de texto, me imagino que también hay similitudes, ¿no? La mayor es que ambos brindan información para cada tipo de texto. Tienen sus propias características y estructura. Entiendo. ¿Y nuestros amigos en casa podrán recoger información de un texto continuo o de uno discontinuo? De ambos tipos. En el caso del texto continuo, el lector obtiene información de manera ininterrumpida. ¿Está mal si es que no podemos reconocer el posible contenido de un texto a partir del título? Normalmente, el título nos da una idea de lo que encontraremos en el contenido. Pero puede ser que no nos brinde esa información, ya que puede contener algún término técnico o puede ser muy abstracto. Pero a medida que avanzamos en la lectura, podemos ir entendiendo la naturaleza del título y cómo se relaciona con el contenido. ¿Qué pasa si en un párrafo las oraciones no se relacionan entre sí? En un párrafo, la información que contiene cada oración debe ser sobre el mismo tema. No puede existir un párrafo bien escrito, es decir, cohesionado, que comience hablando sobre un tema y en la siguiente oración entre a un tema distinto. ¿Todo un párrafo puede contener una cita? Sí. Hemos visto que una cita puede convertirse en un párrafo completo, pero lo ideal es que ese párrafo comience haciendo la presentación de la cita. Por ejemplo, como dijo Gómez, 1999, y a continuación va la cita. Lo importante es que en el transcurso del texto encontremos el análisis del autor de esa y todas las citas que esté haciendo. ¿En vez de viñetas se puede usar números? Claro que sí. Eso depende del autor. Por ejemplo, si solo se va a presentar características, se podría utilizar viñetas de cualquier símbolo. Pero si la intención es jerarquizar por orden de importancia esas características, es mejor usar número. Gracias, profesora Julia. Mañana es el último día en el que veremos el tema de las emociones en los adolescentes y podremos realizar nuestro reto final. El reto de hoy será que piensen sobre la forma en que solemos controlar nuestras emociones. Esa reflexión nos ayudará mucho para el análisis del texto que veremos. Muchas gracias por la disposición y las ganas de aprender. Gracias, profesora. Chao. Recordemos registrar nuestros trabajos en un cuaderno o en sus hojas de reuso. Asimismo, los invitamos a guardar todo en sus portafolios donde están archivando las evidencias de su aprendizaje. Ya volvemos con la sesión de matemática. ¡Nos vemos! Aprendo en casa. Hola, chicas y chicos, soy Miluska y me acompaña Junior. Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Y estamos listos para empezar un nuevo programa de Aprendo en casa para quinto de secundaria. El programa educativo del Ministerio de Educación en el cual disfrutarán de un aprendizaje entretenido. Si tienen hermanas, hermanos, algún otro familiar que viva con ustedes, lo pueden invitar a ver el programa. Antes de empezar, chicas y chicos, recuerden siempre lavarse muy bien sus manos y desinfectar todo lo que vayan a utilizar. Es hora de retomar nuestro reto de aprendizaje, que es interpretar y usar los números racionales para optar por una vida saludable y un adecuado manejo de las finanzas. Ya hablamos en los programas anteriores sobre el significado de tener una vida saludable y cómo la matemática nos ayuda, en especial los números racionales.
Conocimos nuestro índice de masa corporal, IMC, y si tenemos sobrepeso, delgadez o una masa corporal adecuada. En el gráfico vemos porcentajes de sobrepeso y obesidad en nuestro país. Analizamos nuestra alimentación y sabemos si debemos hacer cambios. Tenemos la imagen de cómo debería ser un plato ideal para un estilo de vida saludable. Así que hoy trabajaremos en analizar las condiciones de las personas con un IMC normal o no, para proponer actividades físicas que permitan una vida saludable. Alimentación adecuada sumada a ejercicio físico es igual a menor enfermedad. Ambas contribuyen a ejercitar el corazón, consumir el azúcar en la sangre, mejorar la salud ósea y muscular y hasta controlar el peso. Revisemos los datos que nos enviaron sobre qué ejercicios hacen sus familiares respecto a su IMC y su tipo de alimentación. Tenemos aquí el cálculo que hicieron del índice de masa corporal y también sugerencias para la alimentación. Más proteínas, más vegetales, más frutas y más agua pura, 8 vasos como mínimo. Menos carbohidratos, menos azúcar, menos sal y menos frituras. Aquí van los datos de los 5 integrantes de una familia y de cuánto tiempo dedica cada una a cada actividad física. Escojamos a 3 familiares, una con bajo de peso, otra con IMC normal y otro con sobrepeso. ¿Vieron que los datos están escritos de diferentes maneras? En algunos casos, el tiempo de cada actividad se expresa en horas, otros en minutos y algunos hasta en decimales y fracciones. Usemos los datos del caso 1 para completar la tabla. Recuerden que hay actividades que van juntas, como las comidas y la televisión y radio. Veamos los datos del caso 1. Clases y tareas. Sentada, 5 horas y 45 minutos. Limpieza, 2 horas y media. Comidas, 2,5 horas. Televisión y radio, sentada, 2,25 horas. Educación física y baile, 2,5 horas. Sueño, 8 horas y media. Vemos que se usaron distintas propuestas para la expresión del tiempo que no coinciden entre sí. 2 estudiantes usaron diferentes representaciones para un mismo valor del tiempo. ¿Cuál de los valores está mejor representado? Resaltemos los datos que corresponden a 2 estudiantes en las que representan el tiempo en horas y minutos con distintos valores con respecto a cada actividad. Me parece que el mayor problema se encuentra en la fila 3, que corresponde a comidas y televisión y radio. Es importante señalar que la lectura de los números decimales está dada en un lenguaje coloquial. Para un estudiante los valores son 4,30 horas y 285 minutos. Y para otro estudiante son 4,75 horas y 270 minutos. Según la actividad registrada en la tabla Comidas y Televisión y Radio, al parecer para el primer estudiante 2,5 significa 2 horas y 5 minutos y 2,25 significa 2 horas y 25 minutos. Para el segundo estudiante, 2,5 horas equivale a 2 horas completas y la mitad de una hora, es decir, 0,5 o 0,50 horas. Mientras que 2,25 horas equivale a 2 horas y 0,25 horas. ¿Puedo decir 2 horas y 30 minutos en lugar de 2,5 horas? Claro, solo estás expresando lo mismo en 2 formas distintas. Una con horas y minutos y la otra como expresión decimal. Entonces, en comidas, sentada, tenemos 2 horas y 30 minutos, que equivale a 150 minutos y a 2,5 o 2,50 horas. Por otro lado, en televisión y radio, sentada, tenemos 2 horas y 15 minutos, que equivale a 135 minutos y a 2,25 horas.
Al hacer las sumas obtenemos 4 horas y 45 minutos, que equivalen a 285 minutos y a 4,75 horas. Entonces, esas son las respuestas correctas. Con esta aclaración, ahora sí creo que estaremos más seguros de no cometer errores en representar el tiempo ni en horas ni en minutos. Es hora de comunicarnos con el profesor Emerson González, quien nos va a ayudar para poder resolver el reto de hoy, proponer una rutina de ejercicios. Hola mi Lusco Junior, buenos días chicas y chicos en sus casas, ¿cómo están? Hola profesor, bienvenido. Buenos días profesor, bienvenido. Sé que tienen algunas preguntas, ¿cierto? Así es profesor, sabemos las actividades físicas que realiza cada persona y el tiempo que dedica a cada actividad, pero ¿cómo sabemos cuánta energía gastan en cada actividad? Necesitamos un poco de información y de los criterios para hallar la solución, pero lo desarrollaremos con ustedes y reforzaremos lo que trabajaron. Tenemos la información que nos han enviado, pero hay algunas cosas que no comprendemos. Ustedes mencionaron que para tener una vida saludable se debe trabajar con la alimentación adecuada y ejercicio físico. Veamos la lámina en la que he completado las ideas que ustedes ya habían colocado. Leamos. Actividad física, movimiento corporal producido por los músculos que mueven los huesos y que produce gasto de energía. Sobre el nivel de actividad física regular, la OMS indica que para niños y jóvenes debe ser 1 hora diaria y para adultos por lo menos 30 minutos al día. Profesor, ¿y por qué si en el esquema hemos puesto ejercicio físico, usted nos habla de actividad física? ¿No es lo mismo? La actividad física no debe confundirse con el ejercicio físico. La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que implican movimiento corporal. El ejercicio físico es un tipo de actividad física planificada, estructurada y repetitiva para la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud física. Entonces, busquemos ese tipo de actividad en los casos que nos compartieron para saber si hay actividad o ejercicio físico. Pero antes, veamos cómo se distribuye el gasto de energía en promedio en una persona. El 60% de la energía se gasta en el metabolismo basal, que se encarga de procesos como la respiración o la circulación, donde se mueven los músculos de manera involuntaria. Luego, el 30% de energía se gasta en la actividad física. El 10% final se usa en digestión de alimentos y la absorción de nutrientes, haciendo un gasto total de energía durante el día del 100%. De toda la energía que obtenemos, casi 1/3 se consume en la actividad física y la OMS propone que una parte de ello sea ejercicio, como una clase de educación física diaria. Cierto. Ahora veamos un ejemplo. Pensemos en alguien que no ha hecho ejercicio hace tiempo y con IMC que indica sobrepeso. Luego de consultar a un doctor y a un entrenador, se le recomienda una rutina de salto lento de soga, que irá aumentando el ejercicio físico. Junior, ayúdame a leer la rutina de la primera semana. Revisemos la rutina de la primera semana. Primero, calentamiento por 3 minutos. Luego, 5 series de salto de 20 segundos cada una, intercalada con 5 series de descanso de 20 segundos cada una. Al final, 3 minutos de estiramiento. Ahora vamos a calcular el tiempo invertido. Para el calentamiento son 3 minutos. Las series de salto de 20 segundos empezados en minutos son 20 entre 60, aproximadamente 0,33 minutos, que multiplicado por 5 repeticiones son 1,65 minutos, el mismo tiempo que las series de descanso, es decir, 1,65 minutos, y para el estiramiento son 3 minutos. Entonces, según mis cálculos, en total se invierten 9,30 minutos. Ojo, que ya sabemos que no son 9 minutos y 30 segundos, sino 9 minutos y casi la tercera parte de 1 minuto. ¿Estará bien esa cantidad de ejercicio diaria? Si hablamos de un niño o joven, este tiempo es la sexta parte aproximadamente de la hora completa de ejercicio diario. Y si fuera un adulto, sería aproximadamente la tercera parte del tiempo diario de ejercicio. Profesor, ¿y cómo se hace el cálculo para ver cuántas calorías se queman con esta rutina? Creo que eso también varía de acuerdo a la actividad, ¿no? Cierto.
Siempre se consumen kilocalorías, pero la cantidad varía de acuerdo a la actividad. En el calentamiento y estiramiento, que son movimientos suaves, se gasta 1,6 kilocalorías por minuto y en el descanso 1 kilocaloría por minuto. Ahora ayúdenme a calcular la cantidad de calorías quemadas con el ejercicio. El primer punto son los 3 minutos multiplicado por las kilocalorías que se gastan en calentamiento, que son 1,6, y multiplicado por 2, porque el calentamiento y el estiramiento duran lo mismo. El resultado es 9,6 kilocalorías quemadas. El segundo punto es 1,65, que es el tiempo de salto de las 5 repeticiones multiplicado por 9,33, que son las kilocalorías gastadas, lo cual nos da un total de 15,3945. Y finalmente, 1,65 es la cantidad de kilocalorías gastadas en el tiempo de descanso, porque allí solo se multiplica por 1. Luego de sumar las 3 cantidades previas, tenemos un total de 26,6445 kilocalorías, que aproximando por redondeo al entero, resulta 27 kilocalorías. Esta rutina hace quemar 27 calorías por día. ¡Excelente! Recuerden que las actividades físicas las determina un profesor o entrenador. Ellos, junto a nutricionistas o médicos, conocen las calorías que deben quemar, ya que varían de acuerdo a cada persona y su metabolismo. ¿Y cada cuánto tiempo se cambia la rutina de ejercicios? ¿Cómo llega la persona a realizar el ejercicio físico en el tiempo que indican? ¿Ese es el adecuado? Las rutinas las establecen los entrenadores y varían a medida que la persona adecúa su cuerpo al ejercicio físico. En este caso, vamos a ver la rutina de la segunda semana. ¿Qué cambios notamos? Respecto a la rutina de la semana anterior, ha disminuido el tiempo de descanso de 20 a 10 segundos. Entonces, ¿cuánto ha disminuido el tiempo de descanso en total? Si son 5 series y en cada una se redujeron 10 segundos, entonces son 50 segundos menos, profesor. ¿Y las kilocalorías quemadas han aumentado o disminuido? ¡Qué raro! Han disminuido un poco. Ahora son 26 y antes eran 27. ¿Por qué pasó esto? ¿No deberían subir, profesor? Depende de la persona. Recuerden que no estaba acostumbrada a hacer ejercicio. Lo primero que hace el entrenador es adecuar a la persona al ejercicio físico y luego prepara una rutina de ejercicios adecuada para mantener su salud o mejorar. Veamos la rutina de ejercicios en la quinta semana. ¿Qué ocurre en este caso? En este caso han aumentado las series, ahora son 10 y también la forma de saltar la soga cambió a un ritmo moderado, es decir, más rápido que antes. ¿Y qué operaciones y resultados se encuentran en la diapositiva? Veo los resultados de las rutinas anteriores y se agregan algunas cosas. En las calorías hay 2 cambios. La fuerza o rapidez del salto de soga, que ahora se multiplican por 11,6 y también por 2, porque son el doble de series que antes. Pero la suma del tiempo tiene 2 respuestas. ¿Cómo sé cuál es la correcta? Observa con atención y busca el significado de ese por 2 en ambos casos. ¿A qué se aplica en el primer caso y en el segundo caso? En el primer caso se ha multiplicado por 2 el tiempo total de la semana 2 y se obtuvo 16,94 minutos. Las series de esta rutina son el doble, aunque pensándolo bien, no todo es doble. El tiempo de calentamiento y de estiramiento no ha aumentado, solo el tiempo de saltos y de descanso. Entonces, la operación correcta es la segunda, con un resultado de 10,95 minutos, es decir, solo ha aumentado 1,5 minutos de ejercicio respecto a la semana 1. Pero ahora quema casi el doble de calorías que en esa semana. Es correcto. El entrenador adecúa el cuerpo para el ejercicio físico, en un incremento paulatino hasta llegar a lo que plantean como ideal para cada uno. Entonces, ¿cómo podemos saber la cantidad de kilocalorías que se gastan en las distintas actividades físicas? El tiempo no es lo único que diferencia las actividades físicas. Debemos saber qué actividades gastan más o menos energía. La Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés,
nos indican que hay distintos tipos de intensidad en la actividad física. En la parte baja están las actividades que gastan menos cantidad de energía y tienen poca actividad física. Son sedentarias y pueden ser dormir, estar echados o sentados, comer, leer, estudiar o trabajos como guardianes, choferes, etc. Para estas situaciones, el gasto de energía equivale a lo mismo que gasta el organismo para mantenerse, y en matemáticas se expresa con la unidad. Si subimos de intensidad, llegamos al nivel ligero o liviano. Aquí deben entrar los oficinistas, sentados la mayor parte del tiempo, pero tienen actividades que los hacen moverse. Puede ser un abogado o un médico en su oficina o consultorio, y así, etcétera. Chicos y chicas, recuerden que estos niveles de intensidad nos van a ayudar para resolver el reto. Hagan un esquema rápido en su cuaderno u hoja de apuntes. Mientras anotan en casa, les vamos a explicar los dos niveles de intensidad que faltan. En la moderada se percibe un ritmo cardíaco acelerado. Algunos ejemplos son caminar rápido, bailar, hacer tareas domésticas que requieren esfuerzo o participar en juegos o deportes. La actividad física intensa o pesada requiere de una gran cantidad de esfuerzo y provoca una respiración rápida y un aumento sustancial del ritmo cardíaco. Se consideran como ejercicios vigorosos hacer deportes competitivos, trabajo intenso o pesado como la construcción. Nuestro cuerpo consume energía todo el tiempo y el dormir se representa como la unidad. De allí todo se expresa como múltiplos de esa unidad. Los valores promedio están en la siguiente diapositiva. ¿Qué significa múltiplos de la tasa de metabolismo basal TMB? Son los múltiplos de metabolismo basal. Es el indicador del metabolismo basal que varía en cada persona. Es como un número personal. Tomaremos como base 1, que es lo que se ha considerado para la situación de dormir. Entonces, a copiar esos valores. ¿Y en qué unidad están los datos? Bueno, el gasto de calorías se puede hacer por horas, pero también por minutos. Algunas de sus actividades están expresadas en partes de hora, así que es mejor considerar la duración en minutos. Entonces, hablaremos de gasto de energía en kilocalorías por minuto. De los 3 casos que habíamos escogido previamente, vamos a utilizar los datos del caso 2. Chicas y chicos, ya escucharon, vamos a trabajar con los datos del caso 2 de los 3 que escogimos antes. Veamos los datos del caso 2. En cocinar tenemos 2,5 horas, en limpiar 2 horas y media. Jugar con pequeños 1,75 horas, atender animales 2 horas con 30 minutos, desayuno, almuerzo y cena 2,25 horas, televisión 4,5 horas y el resto es tiempo de sueño. Los datos que han colocado en la tabla, ¿están bien? Vamos a verificar por si acaso. En la primera, segunda y cuarta fila, 2 horas y media son 60 más 60 más 30 minutos, es decir, 150 minutos en tiempo para estas actividades. Bien, en la tercera fila, jugar con niños 1,75 es 60 minutos más 45 minutos, queda un total de 105 minutos, por lo que es correcto. En comidas, el cálculo también está bien hecho. Las 2 últimas actividades también son correctas. Profesor, ya agregamos todos los valores para cada actividad en la tabla. Para llenar la tabla, se colocó 1 en la actividad sueño, ya que usted nos dijo que esa era la unidad. Cocinar tiene el factor 1,8, tanto para hombres como para mujeres. En este caso, son las actividades de una mujer. Vamos ahora a calcular los valores de la columna que nos falta. En cada fila debemos multiplicar el tiempo en minutos por el factor que nos han completado. Profesor, eso también lo tenemos listo y solo es cuestión de verificar la tabla. ¿Nos ayuda con eso, profesor? El resultado del gasto de energía total en las distintas actividades
es de 2.422,5. Esa cifra debe ser comparada con el posible consumo de kilocalorías que vienen de los alimentos. Así veremos si hay un gasto de energía por encima, por debajo o igual de lo que se consume. Profesor, ¿y dónde encuentro las cifras para comparar? En este caso, la fuente consultada es el Ministerio de Salud y se tienen los valores para mujeres de entre 2.154 a 2.217 kilocalorías diarias, tanto en zona urbana como rural. En el caso 2, sabiendo que es un habitante de zona rural, podríamos considerar 2.217 calorías diarias. La persona del caso 2, al superar el rango promedio, debería cuidar su alimentación. Esta persona, al quemar más kilocalorías de las que consume, es posible que se encuentre bajando de peso. Bueno, ustedes colocaron antes que el IMC del caso 2 era de una situación normal, pero como su gasto de energía supera su consumo promedio, habría que ver si su alimentación es adecuada, porque podría estar bajando su peso y no sería saludable. En este caso tenemos dos ideas. Una es verificar si la alimentación de la persona es adecuada para cubrir todas sus necesidades en cuanto a gasto de energía. Y la otra sería planificar una rutina de ejercicio suave porque su actividad física, por las labores que realiza, consume bastante energía. Se puede sugerir como rutina de ejercicios una actividad como el yoga que tiene un gasto de 2,5 kilocalorías por minuto. Es necesario consultarle a esta persona si ha practicado antes ejercicio y proponerle que poco a poco incremente sus ejercicios hasta llegar a los 30 minutos por día. Para la rutina de ejercicios podemos usar alguna referencia de un profesor de educación física o de alguien especializado. Una propuesta de rutina podría ser la siguiente. Un tiempo para calentar y estirar y unos 10 minutos de ejercicio para empezar. Observen que hay un consumo adicional de calorías que favorecerán su salud. Ya entendí la secuencia y estoy listo para el caso 4. Recuerdo que se trataba de un varón. Si trabajamos con varones, entonces, ¿qué valores para el consumo de calorías diarios debemos considerar? Aquí están los valores en la siguiente diapositiva. De forma similar podemos proceder con el caso 4, que ya lo tenemos con toda la información completa. Si los cálculos están bien, tenemos que la cantidad de kilocalorías consumidas supera o es mayor que la cantidad de kilocalorías gastadas. Es decir, tenemos kilocalorías que se acumulan en el cuerpo y se está acumulando peso, que es lo que debe figurar en su IMC, ¿cierto? Así es, estos datos corresponden a un varón y tiene un IMC que está asociado con sobrepeso. Aquí sería necesaria una rutina de ejercicio con mayor intensidad para poder disminuir el sobrepeso, ¿cierto? En casos como estos, debemos dar una rutina de ejercicios que contribuyan a gastar la energía sobrante y en algún momento gastar más energía de la que se consume para que la persona pueda bajar de peso y estabilizarse poco a poco en el peso que le corresponde. Ahora, en relación a los ejercicios, podemos recurrir a lo que la OMS nos propone, en especial en estas circunstancias en las que no podemos salir mucho. Realizar ejercicio físico en casa. Observen. Durante este tiempo de aislamiento social es importante mantenerse activo para conservar una salud tanto física como mental. Según la Organización Mundial de la Salud, para los adolescentes es importante ejercitarse entre 60 minutos diarios o interdiarios para mejorar su desarrollo. Pero si antes no has practicado ejercicios, puedes ir incrementándolos de a pocos. Ahora veamos unos ejercicios cardiovasculares sencillos que puedes realizarlo desde tu casa y así mejorar tu capacidad de resistencia y fuerza. Haremos una serie de 4 ejercicios con descanso de 10 segundos entre cada uno. Polichinelas intercaladas hacia los lados y hacia adelante durante 30 segundos. Descansamos 10 segundos y vamos con multisaltos con sentadillas por otros 30 segundos. Luego,
Correr hacia adelante y hacia atrás durante 30 segundos también. Puedes usar botellas de agua o conos como marcas. Y finalmente, burpees apoyando en una silla también durante 30 segundos. Recuerda, esta solo es una serie y deberás repetirla hasta 5 veces con un descanso de 2 minutos entre series. Y finalmente, hacemos unas respiraciones y estiramientos durante 5 minutos. Anímate y anima a tu familia. Con cuerpo sano aprendemos mejor. ¿Qué tal? ¿Comprendieron? Sí, profesor, hemos comprendido. Sin duda, muy interesante lo trabajado. Con esto ya podemos proponer una rutina de ejercicios para cualquier caso. Muchas gracias, profesor, por las orientaciones que nos ha dado. ¿Alguna pregunta, chicas y chicos, para ir terminando? Sí, profesor, tenemos otra. ¿Por qué la cantidad de kilocalorías que consume una persona varía en la zona urbana respecto a la zona rural? Pues esto ocurre por las costumbres que tenemos para comer, el clima y las actividades que realizamos. En realidad, los datos no solo cambian de zona urbana a zona rural, sino cambian de persona a persona en el mundo. Sin embargo, esos valores aproximados nos permiten tomar decisiones. Muchas gracias, profesor. Pudimos avanzar con el reto que tenemos. Nos vemos pronto, profesor. ¡Chao! Chao, profesor. Gracias. Muchas gracias, chicas y chicos. Y hasta otra oportunidad. ¿Y qué les pareció la actividad del día de hoy, chicas y chicos? Estuvo interesante, ¿cierto? Esperamos haber cumplido con el propósito de hoy, que consistía en analizar las condiciones de las personas con un IMC normal o no, para proponer actividades físicas que permitan una vida saludable. Antes de terminar el programa, daremos a conocer algunas conclusiones. Hemos analizado diferentes casos de acuerdo a los resultados de su IMC. También hemos considerado 5 casos y las actividades que realiza cada uno durante las 24 horas del día. Luego escribimos las actividades y expresamos el tiempo que se dedica a cada actividad en horas, usando decimales y en horas y minutos. Verificamos que nuestras expresiones sean correctas y que completen el tiempo en un día. Después, identificamos el tipo de actividad que realiza cada persona y le asignamos un factor de acuerdo a la tabla que hemos mostrado. Con esta información, realizamos el cálculo de la energía gastada en cada actividad de acuerdo al tiempo. Después, sumamos todo y calculamos el total de energía gastada en un día. Luego, comparamos ese total con el promedio de calorías que se consumen y vimos si había un exceso o no para tenerlo en cuenta en la alimentación y la actividad física. Finalmente, dimos una rutina sencilla de ejercicios para mantener activo nuestro cuerpo y mejorar nuestra salud. Y por supuesto, volvimos a medir la cantidad de kilocalorías que se gastan o queman con la actividad. ¿Qué opinan, chicos? ¿Logramos cumplir con nuestro propósito del día de hoy? Por supuesto que sí, lo hicimos. Ahora es tu turno. Te invito a realizar el siguiente reto. Encontrar la cantidad de calorías que se gasta en la rutina propuesta para el caso 5. Luego, debemos hacer el procedimiento aprendido por lo menos con 2 personas adultas de nuestra familia. Ya saben, tenemos un reto pendiente. Eso es. Recuerden guardar su actividad desarrollada en el portafolio y cuidar de nuestra salud. Nos vemos hasta el siguiente programa. Nos vemos, cuídense mucho. Chao, chao.